grandes hileras de enanos, todas las riquezas del mundo. Ella, y solo ella, puede conferir a los dioses la eterna juventud. Desde el día en que salió del Valhalla, todos vosotros habéis envejecido un tanto. Con el transcurso de los días, vuestros rostros se cubrirán de arrugas. ¡Basta!, gritó colérico Botán. Los gigantes retrocedieron atemorizados y el dios prosiguió. ¿Pretendéis algo más que este tesoro para dejarnos a Freya?, dijo. Pues tengo entendido que además de las piedras preciosas, las barras de metal y las joyas cinceladas, había también un yelmo forjado por Mime. Bien, tomad también el yelmo, interrumpió Botán, arrojándolo sobre el montón de joyas. Los gigantes permanecían mudos, ni negaban ni asentían. ¿Y bien, queréis algo más? ¡Responded! Pues en tu mano brilla el anillo que Alberico forjó con el oro del Rin, prosiguió Fafner. El anillo no formaba parte del tesoro de Alberico. El oro con que lo forjó había sido robado. Pues, robado o no, era de él hasta que tú y Losh se lo habéis arrebatado. Entonces Botán dudó un instante. Miró el rostro de los dioses que presenciaban la escena y notó en ellos signos evidentes de envejecimiento. En los ojos de todos sus hijos, el señor del Valhalla leyó el deseo de no prolongar más la ausencia de Freya. Arrojando el anillo sobre el montón de joyas, Botán exclamó: «Bien, llevaos el anillo y junto con él la maldición de Alberico». Fasolt fue el primero en arrojarse sobre el tesoro y se apoderó del anillo. Fafner le exigió la joya. «¿Y por qué he de entregarte el anillo?», preguntó Fasolt. «Porque yo lo he conseguido. De no haber sido por mí, tú hubieras aceptado la primera oferta de Botán, sin el yelmo y sin el anillo. Pero eso no es suficiente motivo para pretender la preferencia. La joya está en mi dedo y ningún discurso tuyo será suficiente». Fasolt no pudo proseguir porque un tremendo mazazo propinado por Fafner le partió el cráneo. El asesino, después de devolver a Freya, se llevó el tesoro, el yelmo mágico y el anillo fatal. El cadáver de Fasolt quedó allí tendido a merced de la voracidad de los buitres. La maldición del Nibelungo daba así su primer fruto. Segunda parte. El héroe de los Volsingos. Mucho tiempo había transcurrido desde la época en que el Nibelungo Alberico había robado el oro del Rin. Entretanto, los hombres habían comenzado sus cruentas contiendas. La lucha se había entablado entre dos bandos antagónicos, los Volsingos, protegidos por Botán, y los Neidingos, favoritos de los Nibelungos. Las 9 valquirias, hijas del señor del Valhalla, acudían al fragor de los combates y recogían a los héroes que caían sobre los campos de batalla. Sobre sus caballos, invencibles como ellas, las valientes amazonas conducían los cuerpos de los guerreros hasta la morada de los dioses, donde sus almas inmortales iban formando la guardia heroica del Valhalla, la morada de los dioses. Botán imperaba omnipotente sobre los dioses, pero pensaba siempre en el anillo forjado por Alberico con el oro del Rin, que él, dios de la justicia, haciendo violencia al Nibelungo, había arrancado de la mano de éste. Luego se había visto obligado a ceder la joya a los gigantes a cambio de Freya, la diosa de la eterna juventud. El anillo seguía en poder del gigante Fafner, junto con el yelmo mágico y todas las riquezas que Botán había quitado a Alberico. El dios no podía arrebatárselo. Se lo impedía el pacto hecho con el gigante inscrito en su asta de fresno. Pero sí podría conquistarlo algún héroe de la raza de los Volsingos que eran sus protegidos. En una de sus recorridas por la tierra, Botán, envuelto en una piel de lobo, penetró en la floresta.
En una cabaña oyó los vagidos de un niño. Estaba solo junto a su madre muerta. El pequeño era robusto y vigoroso. Por sus rasgos, el príncipe de los dioses advirtió que era un Belsingo y pensó: Este puede ser el héroe que arrebate a Fafner el anillo. Entonces lo llamó Sigmundo. Lo crió en medio de la selva y lo habituó a afrontar los mayores peligros. Cuando apenas había salido de la infancia, Sigmundo empezó a combatir a los enemigos de su raza. Durante años, muchos neindingos cayeron bajo sus golpes, pero en una emboscada perdió las armas, fue herido y solo pudo evitar la muerte huyendo a través de la selva en medio de una horrible tempestad. Después de errar por la floresta toda la noche, llegó a una gran cabaña. Una joven le dio hospitalidad y le curó las heridas. Luego de varias horas de reposo, Sigmundo se incorporó y preguntó a la joven su nombre y su estirpe. «Me llamo Siglinda», respondió ella con acento triste. «Soy de la estirpe de los Belsingos, pero mi esposo no. Él es un neidingo. Se llama Undingo. Atacó a mi gente y me trajo aquí. Yo era entonces casi una niña y me obligó a ser su esposa. Desde ese día lo acompaño muy a pesar mío». Sigmundo intentó levantarse. «Entonces estoy en la casa de un enemigo de mi raza», dijo. «No permaneceré aquí un minuto más. Pero en este momento soy la dueña de este hogar y yo soy de tu raza. Desde hace unos días, Undingo está empeñado en una partida de caza muy lejos de aquí. Mañana, cuando estés repuesto de tus heridas, podrás irte». No había anochecido todavía cuando se abrió la puerta y entró Undingo. Al ver a aquel hombre tendido junto al fuego, interrogó a Siglinda. «Duerme y está herido», respondió ésta. «Bien, dejémoslo reposar hasta el alba, aunque no sepamos quién es. La hospitalidad es sagrada. Prepárame agua miel. Tengo sed y estoy cansado. Dormiré profundamente esta noche y mañana me levantaré temprano». Y efectivamente, Undingo se sumió en un sueño mucho más profundo de lo que se había imaginado. Siglinda echó un narcótico en el frasco de aguamiel que ofreció al rudo cazador. Segura de que su esposo no se despertaría antes del alba, la joven se acercó a Sigmundo y le dijo: «Huyamos, Sigmundo. Yo no puedo seguir siendo la esclava de un hombre que destruyó mi hogar y asesinó a los míos. Me temo que yo puedo abandonar la casa de mi enemigo, pero si huyo contigo, cometeré una grave falta contra las leyes de la hospitalidad. Considera que eres la esposa del dueño de esta cabaña en que me he refugiado. Undingo nos perseguiría y nos mataría a los dos. Los dioses lo protegerían en caso de lucha, pues él actuaría en defensa de su honor mancillado. Sí, pero es tu enemigo y yo soy una de tu estirpe a quien tiene prisionera como botín de guerra. Tú no has recibido de él la hospitalidad. Fui yo quien te acogió en la cabaña. Él no lo hubiera hecho seguramente». «Es cierto, pero corremos hacia una muerte segura. Créeme, Siglinda. Undingo nos matará a los dos. A mí por huésped pérfido, enemigo de su raza, y a ti por esposa que lo ha traicionado. Eso es lo que ocurrirá, y no podremos evitarlo». «¿Pero cómo? ¿Acaso no confías en tu valor y en tu fuerza, Sigmundo?» «Estoy desarmado. En mi combate con Undingo solo podría vencer con la espada que me prometió Botán cuando yo era niño». «Comprendo. ¿Has visto a Botán alguna vez? ¿Te habló el señor del Valhalla?» Durante toda mi infancia huérfana, el dios me cuidó con amorosa solicitud. Cuando dejé de ser un niño, me expuso a los peligros de los animales y de los hombres, y me habituó a los rigores de la lucha. Por la educación que he recibido, nada me arredra. A nadie temo. Al despedirse, Botán me dijo que cuando llegase a poseer la fuerza necesaria, que me hiciera capaz de arrancar una espada hundida en un tronco. ¿Una espada hundida en un tronco, dices? Afuera está el fresno en cuyo tronco brilla de noche la empeñadura de la espada de Botán. Jamás ningún neidingo ha podido arrancarla de allí, a pesar de intentarlo varias veces». Entonces, mientras decía esto, Siglinda condujo a Sigmundo fuera de la cabaña y le señaló un árbol seco, de atormentado tronco.
En él brillaba a la luz de la luna la empuñadura de una espada clavada en el recio leño. Sigmundo sintió una gran alegría. Por fin encontraba la espada prometida. Con ella sería invencible y no tendría nada que temer. Se acercó al fresno, asió la empuñadura y dio un tirón fuerte y vigoroso. La espada resplandeció como una joya en la mano del héroe. «Huyamos, Siglinda. El destino nos une. Nadie nos separará». Y los dos jóvenes se alejaron por entre la maraña de la tupida floresta, entre cuyas ramas comenzaban a filtrarse los rayos del sol. La condena de Sigmundo. Entretanto, en el Valhalla, Wotan estaba ansioso por la suerte de su predilecto Sigmundo. Llamó a su hija la valquiria Brunilda y le dijo: «Un duelo mortal tendrá lugar mañana en la región de los Neidingos. Sigmundo ha huido de la cabaña de un dingo llevándose a Siglinda. Al despertarse, el fiero cazador perseguirá a los jóvenes. La lucha será tremenda. Aunque Sigmundo está armado con la espada que arrancó del fresno, trata de protegerlo y deja que los buitres den cuenta del cuerpo de un dingo». La valquiria se aprestaba a bajar a tierra para cumplir la orden de Wotan, cuando de lejos se oyó el clamor de la esposa de éste, Fricka. Esta era la diosa del hogar y, por lo tanto, celosa guardiana de las leyes de la hospitalidad. A ella correspondía velar por su cumplimiento. Se acercó a su esposo y le dijo en tono airado: «Un cazador llamado un dingo ha elevado hasta mí su queja. Un hombre se hospedó en su cabaña y, abusando de la hospitalidad recibida, huyó durante la noche llevándose a la dueña de casa». «Sí, es cierto», respondió Wotan con acento triste. «Es cierto que el joven Sigmundo había sido acogido en la cabaña de un dingo». «Acogido y curado de sus heridas». «Así es, pero fue Siglinda la que lo hospedó y curó». «¿Acaso Siglinda no es la esposa de un dingo? ¿No obró en nombre del dueño de casa al acoger y curar al herido?» «Pero ten en cuenta, querida Fricka, que Siglinda pertenece a la estirpe de los Volsingos». «¿Y eso qué importa?» «Recuerda que ella fue llevada a aquel hogar neidingo de viva fuerza. Un dingo mató a todos los miembros de su familia y arrastró a ella a la floresta cuando era aún una niña, obligándola a ser su esposa. Bien, pero eso no justifica ni atenúa la falta de Sigmundo. Siglinda tenía derecho a escapar si era retenida por la fuerza en aquel hogar enemigo de su raza, pero Sigmundo no debía alejarse de la cabaña robándole la mujer al dueño. Este es un acto imperdonable. Tu celosa aplicación de las leyes de la hospitalidad vienen a desbaratar mis planes, querida Fricka». «No sé de qué planes me hablas, Wotan. Nunca he entendido tus continuos enredos». «No se trata de enredos, esposa mía. Escucha. Mucho me temo que el astuto Alberico logre quitarle el anillo al gigantón Fafner, en cuyo caso estaríamos expuestos otra vez al poder fatal de ese enano nivelungo. No puedo arrebatar el anillo a Fafner. Yo mismo se lo entregué en recompensa de su faena. Sería faltar a lo pactado. Y bien, Sigmundo es el héroe que yo he criado para que un día se apodere del anillo que guarda Fafner junto con el yelmo mágico y el tesoro del nivelungo. Para eso le proporcioné una espada invencible. Pero si tú te interpones, Sigmundo, falto de mi protección, morirá a manos del rencoroso Undingo. Cuando se trata de burlar una ley o un convenio que tú mismo has establecido, enhebras palabras y más palabras en un largo discurso. Yo no estoy para atender a discursos. He venido a exigirte que se cumpla la ley de la hospitalidad. Aquí se trata de algo muy simple. Un hombre fue acogido en un hogar y él, en pago de la hospitalidad recibida, huyó llevándose a la esposa del dueño de casa». Wotan miró a Brunilda, que estaba esperando su decisión. «¿Has oído, Fricka, hija mía?» «Sí, padre, la he oído. Rígida e implacable como siempre». «Es su deber. La ley de la hospitalidad protege a un dingo. Para que éste no sucumba, es menester que mi espada se quiebre en el puño de Sigmundo». «¿Y desamparas a tu héroe?», exclamó la valquiria. Es la ley, hija mía. Sigmundo ha faltado, debe morir». El duelo fatal.
Al alba, la voz del cuerno de un dingo empezó a resonar en el ámbito del valle. Era un sonido terrible, un desafío inexorable. Sigmundo y Siglinda estaban sentados al pie de un árbol en el corazón de la floresta. Ella dormía apoyada la cabeza en el hombro de su amado. Brunilda, apostada sobre un promontorio arbolado, miraba con desconsuelo a los jóvenes. Antes de que el sol disolviera la niebla que flotaba en la atmósfera de la selva, la valquiria descendió llevando de la brida a su corcel. «¡Oh, una valquiria!», exclamó sobresaltado Sigmundo al ver a la hija predilecta de Botán. «Ya sabes, joven, que solo pueden ver a las valquirias los héroes que están en peligro de muerte. He venido a advertirte». «Sí, yo sé que pronto tendré que medirme con un dingo. He oído el desafío de su cuerno». «Bien, despídete pues de Siglinda. Despiértala». «En caso de que yo sucumba en el combate, ¿me llevarás al Valhalla?» «Mi caballo transportará tu cuerpo a la morada de los dioses. Allí formarás parte de la guardia heroica». «¿Y llevarás también a Siglinda?» «No, ella tiene una misión que cumplir sobre la tierra». «Pues tu respuesta, Brunilda, aumenta en mí la fe en el valor de mi brazo. Anoche he arrancado del fresno sagrado la espada que me prometió Botán». «Bien, se cumplirá tu destino», así exclamó la valquiria retirándose detrás de unos arbustos. Sigmundo dejó a Siglinda dormida y fue al encuentro de su enemigo orientándose por el sonido del cuerno. Cuando ambos guerreros se encontraron frente a frente, cruzaron sus aceros. Brunilda se acercó sin ser vista por los combatientes y cubrió con su escudo a Sigmundo para protegerlo de los golpes de su enemigo. Botán, que esperaba que ella quebrara la espada del héroe, según le había ordenado, al ver la desobediencia de su hija, descendió del Valhalla con la rapidez del rayo. Interpuso su lanza entre los dos aceros y el de Sigmundo se quebró en 2 pedazos. Hecho esto, el dios desapareció. Un dingo aprovechó la ventaja. De un golpe derribó al héroe de los Volsingos y enseguida se alejó del lugar. Entretanto, Siglinda se había despertado. Corrió hacia el lugar del combate, orientada por el entrechocar de las espadas. Cuando llegó allí, vio que Brunilda estaba colocando sobre su corcel el cadáver de Sigmundo. Lanzó un grito de dolor y cayó desmayada. La valquiria la cargó también sobre el caballo, y después de recoger los trozos de la espada de Sigmundo, se dirigió hacia el Valhalla. Cuando llegó allá, recibió los reproches de sus 8 hermanas. Una valquiria no podía desobedecer a Botán. El castigo que esperaba a Brunilda sería seguramente terrible. Cuando Siglinda despertó de su desmayo, pidió la muerte. «No podré tolerar ya la vida sobre la tierra», exclamó con dolorido acento. «Tú debes vivir, Siglinda», le dijo Brunilda. «El hijo de Sigmundo, que nacerá de ti, lo vengará. Lo llamarás Sigfrido. Será el más valiente héroe que jamás vieron los siglos. Toma los trozos de la espada de su padre. Él los unirá y cumplirá con ella las más altas hazañas. Vamos, te llevaré lejos, antes de que llegue Botán y me castigue por mi desobediencia». Cuando la valquiria volvió al Valhalla, Botán la estaba esperando con gesto iracundo. «¿Y bien, cómo justificas tu desobediencia, hija rebelde?», le dijo. «Pero Sigmundo era tu protegido, padre. Tú lo criaste valeroso y fuerte para que un día diera gloria a la estirpe de los Volsingos y honrara a los dioses del Valhalla. Por eso traté de protegerlo con mi escudo. Bien sabías tú que al ordenarte que rompiera su espada me sangraba el corazón. Pero Fricka me obligaba a cumplir con la ley de la hospitalidad que Sigmundo había infringido. De todas maneras, padre mío, yo no podía tolerar que ante mis ojos muriera en desigual pelea un héroe de la talla de Sigmundo. Si tú le habías proporcionado una espada, yo no podía quebrarla dejando indefenso al valiente Volsingo. Mis órdenes no se discuten ni en el Valhalla ni sobre la tierra. No valen discursos para justificar tu desobediencia. Por lo tanto, caerá sobre ti el castigo reservado a los dioses rebeldes. Perderás tu condición de inmortal. El Valhalla estará cerrado para ti. Te llevaré a la tierra y te dormiré en lo alto de un monte. El hombre que te encuentre y te despierte será tu compañero en tu vida mortal».
Al oír aquella cruel sentencia, las 8 valquirias hermanas lanzaron exclamaciones de horror. Brunilda se arrodilló ante Botán y suplicó: «Padre, acepto sumisa tu condena, y solo una gracia te pido. Haz que mi sueño sea largo, si es posible, que sea eterno. Pero si he de ser la compañera de un mortal, haz de modo que no sea un hombre común. Rodea mi cuerpo dormido de tales obstáculos y peligros, que solo un héroe de valor indomable pueda superarlos». «Concedido, hija. Te rodearé de un anillo de fuego inextinguible. Solo el hombre que no tema atravesar ese cerco de llamas podrá hacerte su esposa. De esa manera serás la esposa de un héroe». Entonces padre e hija descendieron a la tierra. Sobre un alto monte, junto a un valle profundo y tenebroso, la valquiria quedó tendida sobre un lecho de musgo. Una vez que la hubo dormido, Botán la miró largamente. Se advertía que su sentencia justiciera le destrozaba el corazón. Luego golpeó 3 veces el duro suelo, invocando a Losh. El dios del fuego acudió y trazó un anillo de fuego en torno a Brunilda. Sigfrido y el enano Mime. Siglinda vivió durante 9 meses al reparo de una roca en medio de una inmensa floresta. Se alimentó de frutos silvestres durante todo ese tiempo. Conservó cuidadosamente los trozos de la espada de Sigmundo. Cuando sintió que se acercaba el día del nacimiento de su hijo, recorrió la selva en busca de una cabaña donde dar a luz. Una noche, de tanto andar, llegó a una caverna que parecía el taller de un herrero. Entró y se echó sobre un lecho de paja junto a un rincón. Al cabo de unas horas, entró el dueño del taller. Era Mime, el hermano de Alberico, a quien éste había obligado a duros trabajos cuando lucía en su dedo el anillo de oro del Rin. Tanto un hermano como el otro se habían instalado cerca de la caverna del gigante Fafner. Este vigilaba día y noche para que ningún nivelungo codicioso le robara su tesoro. Para custodiarlo mejor, el gigante se había puesto el yelmo mágico y se había transformado en dragón, con la finalidad de atemorizar con su monstruosa forma a los que osaran robárselo. Ni Alberico ni Mime se atrevían a enfrentarse con el terrible monstruo, que no se separaba jamás del tesoro. Cuando Mime llegó a su taller, oyó los vagidos de una criatura. Encontró moribunda a Siglinda, que acababa de dar a luz. La infeliz madre recomendó al enano que se encargara de la crianza de su hijo. «Te ruego que lo llames Sigfrido, nombre que significa júbilo de la victoria. Será un héroe fuerte y valeroso. He aquí los fragmentos de la espada de su padre. Es un don de los dioses. Con ella mi hijo será invencible». Así le dijo con voz tenue, sintiendo ya cercana la muerte. Sigfrido, cuidado por el enano forjador, crecía sano y fuerte en medio de la selva. Mime le forjaba flechas con las cuales el robusto niño cazaba aves y ciervos. Cuando salió de la infancia, empezó a enfrentar osos y jabalíes. Más de una vez, el jovencito había preguntado a su tutor el nombre de su padre. «Soy yo tu padre», respondía Mime. «Yo te he visto nacer y te he criado. Yo te he enseñado a manejar el arco para que seas invencible». «Está bien, tú me has criado y adiestrado en el manejo de las armas, pero no eres mi padre». Así replicaba Sigfrido. «Yo veo que los polluelos de los nidos son semejantes a las aves que los crían. Observo que los cachorros de las fieras son parecidos a las madres que los amamantan. ¿Cómo pretendes ser mi padre si yo soy blanco y rubio, alto y esbelto, y tú en cambio eres negro y arrugado, bajo y contrahecho? ¿O acaso crees que me engañas?» Mime callaba entonces y seguía golpeando sobre su yunque. Sigfrido pasaba el tiempo cazando o pescando, o bien persiguiendo las fieras que se cruzaban en su camino. Como no conocía el miedo, se atrevía a todo. Su brazo potente desjarretaba animales que hubieran dado cuenta de un gigante, y sus flechas certeras abatían a las más raudas aves voladoras.
Hacia el atardecer, volvía a la caverna e importunaba al enano con sus preguntas. Dime, por última vez, ¿quién fue mi padre? Bien, te lo diré. Tu padre fue el héroe Sigmundo. Murió en un duelo, lo mató un dingo. Comprendo. Todavía no me has enseñado a manejar una espada. Ya soy bastante grande para ello. Quiero vengar a mi padre. Bien, te forjaré una espada. ¿Ves estos 2 trozos de acero? Los uniré y tendrás un arma digna de tu fuerte brazo. Y en efecto, Mime trabajó día y noche en su intento de soldar los fragmentos de la espada de Sigmundo. Trabajo vano. En cuanto Sigfrido empuñaba el arma y descargaba un golpe sobre el yunque, los 2 trozos se separaban. ¿Qué tendrá este acero que no liga?, se preguntaba el enano. Y Sigfrido respondía: Eres un hábil forjador, Mime. Lo único que falta es que pretendas enseñarme a forjar espadas. Enséñame tú entonces e intentaré unir esos trozos. Tampoco Sigfrido logró ensamblar los 2 fragmentos. Entonces al joven se le ocurrió una idea. Limó el acero y lo redujo a polvo, tarea que le llevó días y días de duro trabajo. Luego fundió dicho polvo, coló el líquido y finalmente templó un arma nueva. «He aquí mi espada, Mime». «Bien, pruébala sobre mi yunque», le dijo el enano. Y Sigfrido, sin decir palabra, descargó tal golpe sobre el yunque que éste fue partido hasta la base. «¡Admirable! Te felicito, hijo mío». «Yo te he dicho que no me llames hijo», gritó el joven avanzando con aire amenazador. Entonces Mime retrocedió espantado. Comprendió que ningún ascendiente tenía ya sobre el joven. El héroe estaba maduro para grandes hazañas y era menester manejarlo con astucia para servirse de él. «Sigfrido, óyeme», le dijo una noche antes de acostarse. «Una cosa te falta aún por aprender. El miedo». «¿El miedo? ¿Qué es eso?» Es un sentimiento que agita el corazón y paraliza la voluntad». No entiendo. Dime, ¿no sentiste latir fuertemente tu corazón cuando te enfrentaste con el oso aquella tarde? No, no podía ocuparme del corazón. Estaba atento a los movimientos de la fiera. ¿Y no sentiste nada raro aquella noche de tormenta en que te perdiste y llegaste al alba a la caverna? Solo sentí frío aquella noche. Pues bien, si quieres conocer el miedo, debes enfrentar a un dragón. Nunca he visto un dragón. ¿Hay alguno por aquí? Por supuesto que sí. Y vive en una caverna cercana. Bien, mañana me conducirás allá. Quiero ver ese animal. Es un monstruo que se arrojará sobre ti en cuanto te acerques. Bien, entonces me mantendré a distancia. Pero te perseguirá. De un solo coletazo te derribará. Entonces le haré frente. Llevaré mi espada. Sí, pero ten cuidado. Ese dragón no puede ser más ágil que una pantera, ni más fuerte que un oso, ni más furioso que un jabalí. Mañana saldremos al alba y me conducirás hasta la caverna de ese dragón. En poco tiempo daré cuenta de él. La lucha contra el dragón. Cuando Mime y Sigfrido llegaron ante la caverna de Fafner, este, transformado en dragón, estaba dormitando a la entrada. En cuanto oyó ruido de pasos, alzó la horrible cabeza. Mime, espantado, retrocedió y se escondió detrás de un tronco. «Ahí lo tienes. ¿No sientes miedo, Sigfrido?» Sin atender a la pregunta del enano, Sigfrido avanzó cautelosamente, observando los movimientos del dragón, tal como procedía cuando luchaba contra un oso, una pantera o un jabalí. El monstruo lanzó un rugido espantoso, pero el joven no se inmutó. Siguió avanzando con la espada en la diestra y cuando el dragón se empinó para caer sobre él, retrocedió unos pasos. La fiera cayó pesadamente y antes de que pudiera recobrarse y ponerse en guardia, Sigfrido avanzó con rapidez fulmínea y le sepultó la espada en la garganta. El dragón se empinó de nuevo y el héroe volvió a retroceder.
De la garganta manaba un grueso chorro de sangre que iba empapando el suelo.